participación en esta oportunidad, en esta invitación. Vamos a contar entonces ya con la participación. El doctor está presente en su condición de abogado experto en Derecho Constitucional, quien expondrá sobre el bien constitucional protegido con el artículo 157 de la Constitución Política del Perú en el contexto de la moción 7565, conforme se estableció en el oficio número 183-2023-2024 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Ernesto Blume. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, saludo a la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de la República y a los señores congresistas que integran esta importante comisión. Me encuentro aquí, como se ha mencionado, en mi calidad de experto en Derecho Constitucional para emitir una opinión sobre algunos aspectos relacionados con la normativa constitucional que regula la Junta Nacional de Justicia. Esto en base a una moción de orden del día que se origina a raíz de una serie de situaciones producidas y que han dado motivo a una investigación congresal para determinar la eventual responsabilidad en que pudieran haber incurrido los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Lo primero que tengo que decir es que, de acuerdo al diseño constitucional consagrado en la Carta Fundamental de 1993, que es la Constitución vigente, hay lo que se denomina teóricamente un cuadro de asignación de competencias o de distribución de competencias entre los diversos órganos y entes constitucionales que detentan el poder político. Una distribución competencial también se denomina. Y en este cuadro de asignación de competencias rigen los principios de distribución competencial, los principios de asignación competencial, los principios de intercontrol competencial, de compensación competencial y de colaboración competencial. De tal suerte que en el Estado constitucional el poder político está distribuido en forma tal que se pueda asegurar un equilibrio de poderes y evitar el exceso y el abuso de poder por parte de uno u otro ente del Estado. Y dentro de este esquema es normal la existencia de mecanismos de intercontrol. Estamos en la dimensión de una situación de intercontrol del poder, en cuya virtud, en razón de un mandato constitucional conferido al Congreso de la República, este encuentra habilitación constitucional para investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El basamento constitucional de esta posibilidad está, por un lado, en el artículo 99 de la Constitución, que es el que regula la posibilidad de formular acusación constitucional, ya sea por infracción constitucional o por presunta comisión de un hecho delictuoso contra altos funcionarios de la nación, entre ellos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y por otro lado, en el artículo 156 de la Constitución, que establece que el Congreso de la República puede iniciar una investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por una falta grave y decidir inclusive su remoción
con el requisito del cumplimiento de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso, esto es con 87 votos. Es decir, lo que está aconteciendo en este momento, que es esta investigación que hace el Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, es algo previsto en la Constitución que se ubica dentro de los mecanismos de intercontrol del poder que prevé la Carta Fundamental de la República. Por eso, a mí siempre me ha extrañado que este problema, que es un problema interno, en cuya virtud el Congreso de la República actúa en el marco de la Constitución, investigando a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se haya convertido para muchos en un problema internacional y se haya convertido en un problema en donde se sostiene que se está afectando la división de poderes y se está produciendo un golpe de Estado congresal. Creo que el haber llevado a los foros internacionales este problema interno es un despropósito que deja muy mal al país para quienes observan esta situación y deja muy mal a quienes llevan esa versión que no se condice con la realidad de los hechos. La realidad de los hechos es que el Congreso está investigando a los miembros de la Junta. Eso no significa que la investigación va a tener tal o cual desenlace. Justamente va a permitir esclarecer las imputaciones formuladas y eventualmente arribar a una conclusión que ha habido o no ha habido responsabilidad. Pero el hecho de investigar es algo totalmente ajustado a los cánones constitucionales. A raíz de la denuncia que formuló la congresista Patricia Chirinos, tengo entendido que se dio origen a una moción de orden del día en la cual se solicitaba o se planteaba la remoción de la totalidad de los miembros integrantes de la Junta Nacional de Justicia por haber incurrido, según esa moción, en actos que configuran una situación de causa grave en aplicación del artículo 157 de la Constitución. Y aquí quiero hacer una aclaración. Hace unos instantes me refería al artículo 156 y debí referirme al 157. Mención que rectifico en este acto. Justamente es el artículo que habilita esta posibilidad de la sanción. De acuerdo a esta moción, hay varios tópicos que constituyen, digamos así, las supuestas infracciones detectadas. Un tópico es el relacionado con el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia sobre el proceso de antejuicio y juicio político seguido a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera. Yo he analizado el comunicado emitido por la Junta Nacional de Justicia con fecha 23 de mayo del año 2023, en el cual, por un lado, se sostiene que el diseño constitucional de la Junta Nacional de Justicia implica que la Junta Nacional de Justicia es garante de la independencia de los jueces y fiscales del Perú en todos sus niveles. Y en virtud de esa situación, según este comunicado, está habilitada para actuar en defensa de esa independencia. Y así, dado tomada de ese fundamento, la Junta en el punto 2 de su comunicado realiza una invocación a las señoras y señores representantes del Congreso para que lleven a cabo, y leo literalmente, una mayor reflexión en torno a la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con
criterios jurídicos adoptados en ejercicio legítimo de la función fiscal como expresión de su propia independencia. Desde mi punto de vista, y lo digo con el mayor respeto hacia los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, este pronunciamiento constituye un exceso notorio de la Junta Nacional de Justicia. Primeramente, porque se atribuye una condición que no tiene consagrada expresamente en la Constitución como una suerte de paladín de la justicia y de la independencia de los jueces y fiscales del Perú. Claro, eso subyace, pero no está dicho expresamente. Pero es una afirmación que podríamos pasar por alto como un exceso retórico. Pero cuando en el segundo punto de este comunicado, la Junta Nacional de Justicia entra a tomar posición respecto a la situación de la señora Zoraida Ábalos y recomienda una mayor reflexión, desde mi punto de vista hay una primera connotación peyorativa hacia el Congreso, porque significa que el Congreso puede tomar decisiones con una poca reflexión, con una ligera reflexión, al punto que la Junta se ve en la obligación de solicitarle al Congreso que esta vez haga una mayor reflexión. No sé si me explico. O sea, tácitamente le está diciendo, usted Congreso es capaz de ser poco reflexivo, pero acá le pido que sea usted reflexivo como Congreso. Y eso me parece una falta de respeto al Congreso. Y por otro lado, me parece un exceso que, siendo la Junta quien investiga a los jueces y fiscales, y especialmente a los jueces y fiscales supremos, y siendo la señora Zoraida Ábalos fiscal suprema, asuma la defensa de la fiscal, cuando le dice al Congreso, le pido una mayor reflexión, teniendo en cuenta la situación de la exfiscal y que las imputaciones en su contra guardan relación con criterios jurídicos adoptados en ejercicio legítimo de la función fiscal. O sea que si se da en el supuesto negado una situación de denuncia contra la exfiscal Zoraida Ábalos ante la Junta sobre hechos que tienen que ver con esta situación, ya ellos habrían adelantado opinión, porque habrían dicho que lo que se está investigando tiene que ver con el criterio jurídico adoptado en ejercicio legítimo de la función fiscal. O sea, está convalidando sin existencia de denuncia, de proceso y sin convocarla, ni convocar a quienes podrían cuestionarlas, la situación de la señora Zoraida Ábalos. Y eso me parece a mí un exceso y una ligereza de la Junta. Yo creo que aquí la Junta Nacional de Justicia, lamentablemente, y vuelvo a repetir, lo digo con todo respeto hacia sus miembros, ha cometido un acto que va más allá de sus competencias. Es decir, se ha convertido en defensora de una fiscal, suprema que eventualmente ella puede investigar como Junta y eventualmente puede sancionar. Es decir, juez y parte. Desde mi punto de vista, grave error de la Junta Nacional de Justicia. Un exceso de proactivismo, de voluntarismo, pero esto no puede ocurrir en un Estado constitucional en donde la clave está en que todos, sin excepción, respetemos las competencias de cada órgano de rango constitucional y nos respetemos con tolerancia mutuamente. Lo que ha debido hacer la Junta Nacional de Justicia es quedarse callada en este tema. Y cuando se produce una denuncia, pues someterse a cualquier investigación. Quien no la debe, no la teme. Pero no esta actitud de asumir la defensa de una fiscal suprema que eventualmente puede ella misma investigar y eventualmente puede sancionar. Ese es un primer punto. Ahora bien, el otro punto que está también dentro de
de esta moción es la intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de la inhabilitada exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera. Yo sobre este punto no me voy a pronunciar, creo que es un tema que tiene que ver con las pruebas que pudieran existir y los elementos que pudieran configurar una situación de intromisión y de presión, y sobre ello me voy a exonerar, ya que no me corresponde. Respecto al tema de la interpretación del numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política del Perú, que es el relacionado con esta situación de el límite en edad para ser miembro de la Junta. Yo creo que el artículo 156 es sumamente claro en su inciso tercero, cuando dice para ser miembro de la Junta se requiere tener más de 45 años y menos de 75. Es decir, el legislador constituyente está dándole un carácter consustancial que hace a la esencia misma del cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia el estar dentro de estos límites de edad. Por lo tanto, si una persona supera ese límite de edad o tiene menos de ese límite de edad, pues no puede ser miembro de la Junta. Y cuando la Constitución dice para ser miembro de la Junta se requiere estar dentro de estos límites, jurídicamente lo que va a ocurrir cuando la persona pasa el límite, si es que es miembro de la Junta, como en el caso de la doctora Tello, es que desde mi punto de vista, automáticamente cesa en el cargo, porque desaparece esa consustancialidad al cargo, que es la edad. Así lo ha querido el legislador constituyente, nos guste o no. Pero en este caso, yo observo con preocupación que la Junta se atribuye un rol que no le corresponde, que es el rol de intérprete supremo de la Constitución. Y mediante un acuerdo de 23 de octubre del año 2020, aprueba la resolución 224-2020, en la cual establece expresamente como criterio complementario de interpretación que el ordenamiento jurídico determina límites de edad para acceder a ser miembros de la Junta Nacional de Justicia, más no límite del periodo del mandato o designación o causal de cese o vacancia, correspondiendo respetarse lo establecido por la Constitución del Perú y la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Y por lo tanto, lo que está diciendo aquí la Junta es, el requisito es para ingresar. Una vez que ingresa, no importa que supere el límite de edad, puede continuar. Creo que esta es una interpretación equivocada y es una interpretación que excede a las competencias de la Junta, porque la Junta no es intérprete como lo es sí el Tribunal Constitucional, intérprete supremo, intérprete de cierre de la Constitución, para permitirse establecer como un criterio, como si fuera pues un intérprete especializado, que el requisito es solamente para ingresar y no para cesar. Yo creo que aquí ha habido también un error grave, un exceso de los miembros de la Junta, y creo que esto debería rectificarse, máxime cuando no se da el caso de los miembros del Tribunal Constitucional. Que en el caso del Tribunal Constitucional, por ejemplo, no hay límite de edad, pero la ley orgánica del Tribunal Constitucional dice que cuando se vence el periodo del magistrado del tribunal, este debe esperar a que elijan a su reemplazante, porque no hay suplentes ni con jueces. Pero en el caso de la Junta Nacional de Justicia,
Cuando se eligió a los miembros de la Junta, se eligió también a los suplentes. Y por lo tanto, es perfectamente viable que, cumplido el límite de edad, cesa la persona que ya alcanzó ese límite de edad y entra inmediatamente el suplente a asumir el cargo. Por lo tanto, no existe argumento alguno para mantener en su cargo a una persona que superó el límite de edad, nos guste o no nos guste. Y esto también quería dejarlo como una posición. Luego, hay un tema de filtración del procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación. Yo tampoco quisiera entrar en ese tema porque es un tema netamente probatorio que tiene que ver con los elementos que puedan haberse reunidos y que fueran acreditativos de esa situación. Otro tema que también tiene que ver con esta moción es el relacionado con la omisión de haber cumplido con informar sobre la gestión anual, básicamente de los años 2001 y 2002. Y aquí quiero señalar que efectivamente, como lo establece la Constitución, una de las obligaciones de la Junta Nacional de Justicia es, de acuerdo al artículo 154, inciso sexto, presentar un informe anual al Pleno del Congreso. El sentido de este informe anual al Pleno del Congreso es dar cuenta al país, porque obviamente los congresistas representan al pueblo. Ustedes son los representantes del pueblo. Entonces, darle cuenta al pueblo del Perú sobre su gestión anual en un tema tan delicado como es el nombramiento, la fiscalización y eventual remoción o la decisión de ratificación de jueces y fiscales a nivel nacional. Es evidente que lo relacionado con la administración de justicia y con el buen comportamiento de jueces y fiscales hace al núcleo del Estado constitucional. Y como el poder de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce de acuerdo al artículo 138 de la Constitución, a través de los miembros del Poder Judicial, y quienes conforman el Sistema Nacional de Justicia están imbuidos de un deber especial para con el pueblo, que es el titular de esa competencia, de esa facultad de administrar justicia, siendo la Junta quien designa, fiscaliza, investiga, ratifica y eventualmente remueve a los jueces y fiscales, resulta de vital importancia ese dar cuenta anualmente sobre su gestión al Congreso de la República. Y no solamente por eso, no solamente porque en el fondo se está dando cuenta al pueblo de la gestión que a nombre del pueblo se viene realizando, sino por transparencia, para que todos sepamos cuáles han sido las gestiones de una junta que tiene tan altísima responsabilidad en el país. Sin embargo, esta obligación constitucional nítida, inobjetable, que está puesta en términos claros, dice, son funciones de la Junta de Justicia presentar un informe anual al Pleno del Congreso. No dice podrá presentar o presentaría, presentar. Esto fue incumplido, de acuerdo al informe de MC Parte del Congreso de la República, año 2001 y 2002. 2 años en que la Junta Nacional de Justicia
olvidó ese mandato constitucional y estuvo de espaldas a la obligación que tenía, más que frente al Congreso, frente al pueblo del Perú. Entonces, estas cosas hay que medirlas en su exacta dimensión, porque en el país tenemos que aprender a vivir en democracia, y aprender a vivir en democracia es respetar las normas constitucionales, cumplir con sus obligaciones constitucionales y responder frente a los incumplimientos de sus obligaciones constitucionales. Por lo tanto, esta es una situación que tienen ustedes que dilucidar y que me parece sumamente importante que se vea con toda objetividad. En resumen, entonces, yo creo que se trata de un caso en el cual se patentiza este sistema de intercontrol del poder. El Congreso de la República está cumpliendo con su rol de investigar a los miembros de la Junta. Debe haber una actitud abierta de los miembros de la Junta para colaborar con el Congreso. Y yo advierto acá que me ha extrañado mucho, y lo digo como profesor de Derecho Constitucional, presenciar en la última sesión que asistieron los señores miembros de la Junta una especie de mutismo absoluto en que no hablaron los miembros de la Junta. Eso a mí me ha preocupado mucho, porque creo que si se viene al Congreso de la República y existe una investigación, hay que colaborar, hay que dar toda la información respectiva. Y este mutis absolutis no lo entiendo, no lo considero constitucional. Realmente me parece penoso, y más aún si uno lo contrasta con la locuosidad que tienen ellos cuando, por ejemplo, van a un programa de televisión o explican en una conferencia, pero vienen al Congreso de la República a estar frente a los representantes del pueblo del Perú. Hasta cierto punto es un desprecio al pueblo del Perú haberse quedado callados, como si fueran seres superiores a los que no tienen que dar cuenta al pueblo. Porque cuando uno viene acá y está frente a un congresista o a una congresista, está frente a un representante del pueblo, está frente al pueblo. Esa es la verdad. Entonces, venir acá, a este recinto, que debe ser respetado, que es un recinto respetable, a pesar de que, bueno, la propaganda y todo lo demás, pero la institución en sí es una institución sempiterna en todo sistema constitucional, en todo sistema constitucional. Venir acá a quedarse callado, yo, con toda consideración a los señores miembros de la Junta, considero que también ha sido otro grave error de asesores que los han acompañado y que no han tenido la madurez suficiente como para decir, tienen que ir y tienen que hablar con toda amplitud y responderle a los señores congresistas, porque el que no la debe, pues no la teme. ¿Cuál es el problema? Si todo estuvo bien, yo aclaro lo suficiente y me someto a todas las investigaciones. Pero eso de venir acá y quedarse callado, realmente a mí, y lo digo como viejo profesor universitario, me ha chocado enormemente, porque no está bien que en un Estado constitucional se asuman esas posiciones y que responden pues un poco a mostrarle una imagen de víctima, ¿no? Como si fueran víctimas de un atropello terrible que inclusive lo han hecho trascender hacia el extranjero. A mí me parece eso muy mal, convertir un problema interno en un problema internacional sin sopesar que se va dejando mal la imagen del Perú. Entonces, todas estas situaciones tienen que ser vistas por ustedes, señores congresistas. Yo simplemente quería darles mi opinión constitucional y quedo a disposición por si hay alguna pregunta, y les agradezco mucho su atención. Gracias, doctor Blume, por su participación y su exposición con respecto a la moción 7565. Bien, vamos a pasar a realizar algunas preguntas para que usted tenga bien absolverlas, que nos servirá de mucho para el trabajo que se está realizando dentro de la Comisión de Justicia. Doctor Blume, ¿cuál sería la diferencia objetiva entre una causa grave y una infracción constitucional? Adelante, por favor. Mire,
estamos hablando de dos figuras contempladas en la Constitución. La primera, la infracción constitucional, y la segunda, la causa grave. Estas dos figuras, en primer lugar, responden a lo que en doctrina se llama conceptos indeterminados. Es decir, conceptos que van a ser objeto de una determinación en razón de las circunstancias, de la coyuntura y de las peculiaridades de los casos que se presentan. En principio, una infracción constitucional es una violación a la Constitución, entendiendo la Constitución no solamente como un conjunto normativo de preceptos, sino entendiendo la Constitución además como también un conjunto de principios, valores, instituciones, derechos que conforman un todo que está comprendido dentro de el contenido normativo, llamémosle así, de los preceptos constitucionales. Es decir, cuando hablamos de un precepto constitucional, hablamos de un texto legal. Ese precepto constitucional tiene dos aspectos. Lo que se llama la disposición, que es la literalidad, que es el conjunto de letras, sílabas, palabras, frases, oraciones, y lo que se llama la norma, es distinto a la disposición. La norma es el contenido normativo, es decir, lo que esa disposición significa. Entonces, cuando hablamos de la infracción a la Constitución, hablamos del contenido normativo de las disposiciones constitucionales. Y a través de ese análisis ingresamos al territorio del significado de cada disposición constitucional, en cuanto esta encierra principios, valores y una serie de aspectos adicionales dependiendo de la materia que trata cada dispositivo. Entonces, una infracción constitucional es una violación a algún precepto constitucional, entiéndase alguna disposición constitucional en su contenido normativo. Y habrá que ver cada caso en qué consiste la infracción constitucional. Por ejemplo, si la Constitución establece la Junta Nacional de Justicia presentará un informe anual al Congreso de la República dando cuenta de su gestión, ahí hay una obligación constitucional. La disposición es el texto que he leído hace unos minutos, el artículo 154, inciso 6. Pero ¿cuál es el contenido normativo de esa disposición? El contenido normativo es lo que ello significa, y ello significa un mandato del poder constituyente, que es el que hace la Constitución, el poder del pueblo que elabora la Constitución, que le ordena a la Junta que le dé cuenta al Congreso representante del pueblo de su gestión que hace respecto a quienes administran o tienen que ver con el sistema de justicia para lograr una justicia autónoma, independiente, honesta, prístina, transparente. Entonces, hay todo un contenido. Cuando hay una infracción, hay una violación de un mandato constitucional. En este caso, hay una infracción porque se viola el artículo 154, inciso 6 de la Constitución. Pero si esa infracción amerita una determinada sanción o no, es algo que, de acuerdo a la coyuntura, tiene que determinarlo el Congreso de la República. Porque el vocablo infracción es un vocablo genérico y alude a un concepto indeterminado, determinable en razón del caso concreto en el cual se va a analizar si ha habido o no infracción constitucional. Y ahí el Congreso es el que tiene la competencia de decir, en esta situación, nosotros consideramos que a la luz de la Constitución, que establece en tal precepto, tal obligación constitucional, en los hechos, esta situación amerita una infracción. Y si
el Congreso lo considera y reúne el número de votos correspondiente, se habrá configurado la infracción y se habrá aplicado la sanción correspondiente. Entonces, la infracción constitucional es una violación a un precepto constitucional. Pero entendiendo precepto en esta dimensión, voy a ser reiterativo, multidimensional, el que encierra no solamente la disposición en sí o el texto legal, sino lo que él significa en principios, en valores, en contenido. No sé si he sido claro. Ahora, la causa grave es otro concepto indeterminado. Es decir, si una determinada infracción o si una determinada situación amerita ser calificada como una causa grave que da lugar a una sanción. Ese es otro concepto indeterminado que tendrá que verse en su momento. No está definido en la Constitución. Es un trabajo que tiene que ver con la labor de ustedes. Para mí, esos conceptos no se deben definir. Mucho se ha debatido en el país, por ejemplo, con el tema de la incapacidad moral permanente. Yo en lo particular he tenido debates hasta cuando era miembro del tribunal con colegas del tribunal sobre que ellos sostenían hay que tipificar las causales de incapacidad moral permanente. Y yo siempre he dicho, ese es un concepto en toda la doctrina del derecho constitucional indeterminado, porque habrá que ver la circunstancia para determinar si lo hecho por el presidente ofendió a la magistratura presidencial y constituyó un elemento de incapacidad moral. Eso hay que verlo en cada caso. No debe ser definido. Entonces, igual es el caso de la causa grave. Ustedes van a tener que desarrollar ahí un análisis muy riguroso para determinar hasta qué punto. El tribunal ha dado algunos parámetros, pero digamos, si ustedes me preguntan cuál es la diferencia entre la infracción constitucional y la causa grave, yo diría que la infracción está en la dimensión de la violación de la Constitución y la causa grave está en la dimensión de la determinación de ya sea una infracción u otro tipo de situación, como puede ser la comisión de un hecho delictuoso, por ejemplo. ¿Hasta qué punto la situación dada amerita un nivel de gravedad que permita una determinada sanción? Son conceptos indeterminados. No sé si más o menos he podido aclarar la duda. Sí, muchas gracias por su respuesta, doctor. Claro que sí, todo está siendo grabado y No? para nosotros posteriormente continuar con el trabajo de investigación. Siguiente pregunta, doctor. En el Congreso se tienen dos antecedentes de aplicación del artículo 157 de la Constitución Política. ¿Considera usted que dichas destituciones fueron ilegales al no haber procedimiento previamente establecido? ¿Se refiere usted al Consejo Nacional de la Magistratura? Esa una 2018 y la anterior 2010. Ya. Mire, yo creo... ¿Perdón? Los hechos que correspondieron al 2018 y al 2010, el caso Anaya. Ya, correcto. Miren, yo creo que esas situaciones, me voy a referir especialmente al Consejo Nacional de la Magistratura, se dio en el marco constitucional y legal, porque el artículo 156 habla de falta grave y habla de la competencia del Congreso para aplicar la sanción. No estableció una situación específica procedimental. Sin embargo, la lógica para mí es que, dada la situación de una falta grave, el Congreso está habilitado rápidamente a adoptar una decisión. Es preferible dar oportunidad, evidentemente, el derecho de defensa, pero no es un juicio legal, es un juicio político. Y por lo tanto, puede bastar que el Pleno convoque a una sesión, se escuche a las partes involucradas y se decida la sanción, como ocurre, por ejemplo, con la incapacidad moral permanente. O puede habilitarse, como en este caso, una intervención de una comisión del Congreso de la República que haga una indagación
una investigación, escucha a las partes y luego un informe que eleve al Pleno. Yo creo que esos dos antecedentes fueron ajustados a la Constitución porque la Constitución lo permite. La Constitución le da un margen de acción bastante amplio al Congreso de la República dentro de la lógica que se trata de decisiones de orden político y no podemos medir con los parámetros de exigibilidad de un proceso judicial lo que es un procedimiento parlamentario de sanción, ya sea por infracción a la Constitución o por una falta grave o una situación que amerita ser calificada en los términos de causa grave. Bien, gracias, doctor, por su respuesta. ¿Considera usted que emitir un pronunciamiento que llama a la reflexión puede ser considerada causa grave? Yo diría que depende de la apreciación que tengan ustedes como congresistas. A mí me parece que es sumamente grave que la Junta Nacional de Justicia en ese pronunciamiento haya hecho una afirmación de defensa de la fiscal suprema, cuando esa fiscal suprema está sujeta a la supervisión y eventual sanción de la propia Junta Nacional de Justicia. No sé si me explico. O sea... Mi asistencia, secretario técnico. ¿Perdón? Sí, congresista Balcázar, estamos continuando con la sesión. Estamos escuchando las respuestas del doctor Ernesto Blume. Gracias. O sea... Puede continuar, doctor. Mire, aquí, cuando dice la Junta Nacional de Justicia que invoca la mayor reflexión en torno a la acusación contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en ejercicio legítimo de la función fiscal como expresión de su propia independencia, desde mi punto de vista está adelantando una opinión de liberación de responsabilidad de la fiscal de la Nación y eso no le corresponde. Porque puede eventualmente investigar a la fiscal y la fiscal estaba bajo su, competencia de continuar y de haber cometido esa infracción o por esta misma situación ser denunciada. Entonces, me parece a mí que es un exceso, es una falta y ustedes tendrán que determinar el grado de esa falta. Pero a mí me parece que es una falta bastante censurable, bastante fuerte, porque está adelantando opinión. Gracias, doctor Blume, por su respuesta. Si algún congresista en sala virtual desea hacer alguna pregunta, adelante, por favor. Bien, no hay ningún congresista que desee hacer alguna pregunta. Bien, vamos a continuar con las preguntas de parte de la presidencia entonces. Doctor Blume,
Se sabe que los límites a los derechos, como en este caso el derecho al trabajo de interpretar restrictivamente, en ese contexto, no existiendo una ley que diga literalmente que los miembros de la Junta Nacional cesen a los 75 años, ¿sería posible que se cese a un miembro por ese tema, tomando en cuenta que la edad no es causal de vacancia, esto de acuerdo a su ley orgánica? Adelante, doctor. Desde mi punto de vista, el texto del artículo 154, inciso tercero, es sumamente claro. Para ser miembro de la Junta se requiere tener más de 45 años y menos de 75. Es decir, se está aludiendo a un elemento consustancial que hace a la esencia misma del cargo. Y por lo tanto, cuando la Constitución dice para ser miembro, significa que si uno está fuera de esos parámetros, ya no es miembro de la Junta. Es una situación que tan pronto se obtiene el reconocimiento a través del procedimiento respectivo, se asume la condición de miembro de la Junta y en tanto se supere el límite de edad, desaparece esa condición. Porque la Constitución, vuelvo a repetir, le da ese carácter esencial, consustancial, hace al núcleo de la calidad de miembro de la Junta Nacional de Justicia el estar dentro de esos parámetros de edad, nos guste o no nos guste. Y yo lo digo porque yo ya soy una persona mayor. Mi tesis podría ser, bueno, que no haya límite de edad, pero lo cierto es que la Constitución es clara, más de 45, menos de 75. Y por lo tanto, otra interpretación no veo con suficiente sustento constitucional. Bien, gracias por su respuesta, doctor. En atención a la interpretación del artículo 156, el inciso 3, referido a la edad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es 156. Sí, 156. Sí. Inciso 3. Cuando usted integró la comisión especial para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se le preguntó sobre el tema de la edad. Usted manifestó en esa oportunidad que esto era para el acceso, más no para el cese. ¿Podría aclararnos lo que dijo en ese momento? Sí, yo le agradezco mucho esa pregunta porque sé que se han valido de esa intervención para decir que yo he incurrido en una contradicción y esto me permite aclarar. En primer lugar, el día en que se entrevistó a la señora, a la doctora Tello, primero intervino el doctor Lecaros, que era el presidente del Poder Judicial. Y es él el que le pregunta sobre la edad. Y le pregunta bajo la premisa que ella solamente podía estar 8 meses como miembro de la Junta, porque le dice, teniendo en cuenta que el artículo tal dice más de 45, menos de 75, usted, si es electa, va a estar 8 meses. Entonces, explíquenos cómo postula un cargo para estar 8 meses. Y ella dijo, hasta donde recuerdo, que, bueno, ella respetaba esa posición, pero que no era su interpretación, que ella había consultado y que la interpretación era que ese requisito era para ingresar a ser miembro de la Junta, pero no para cesar. Y en torno a ese tema versó la intervención tanto del doctor Lecaros como de la doctora Tello. Cuando a mí me tocó preguntar, mi pregunta básica era sobre qué pensaba ella hacer si llegaba a ser miembro de la Junta. Y le dije en forma incondicionada al tiempo, ¿no? Y ahí, asumiendo lo que ella había dicho, porque ella había dicho, yo tengo impedimento para ingresar, pero ya entrando me puedo quedar hasta el final. Entonces, ¿no? Yo un poco repetí eso y dije, mire, usted ingresa, bueno, en forma incondicionada al tiempo,
porque como ella había dicho que para ella seguía, ¿qué es lo que va a hacer usted como miembro de la Junta? O sea, mi preocupación estaba en que me dijera qué iba a hacer si llegaba a ser miembro de la Junta, no en los 8 primeros meses, sino cuál era su plan de acción como futura miembro de la Junta. Esa fue mi preocupación. Si al hacer esa pregunta yo no fui claro y dejé entrever que yo estaba eventualmente de acuerdo con lo que ella había dicho, yo ya lo dije en televisión. Si esa fue si, digamos, mi expresión dio lugar a esa interpretación o no fui claro, yo he aclarado después y he dicho, si esa fue la forma como se entendió, yo dejo hoy aclarado que yo siempre he tenido el criterio que de acuerdo a ese artículo constitucional es consustancial la edad. Y lo aclaro en todo caso. Entonces, fue una situación que se dio, además, en un contexto muy, muy diferente, porque hay que pensar que estábamos interrogando a un eventual miembro o un candidato a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, en donde intervienen varios. Entonces, hubo esa pregunta y yo le dije en forma incondicionada la edad, ¿no? Y usted ha dicho que tal. Que el impedimento es solamente para ingresar, ya usted ingresó. O sea, fue una forma como traté yo de decirle, mire, independientemente de ese tema, ¿qué va a hacer usted como miembro de la Junta? Pero no fue mi intención esgrimir una posición categórica como se ha planteado, ¿no? Y se ha dicho, bueno, pero usted antes dijo esto y ahora ha dicho otra cosa. Y en todo caso, si no fui claro en esa oportunidad, yo lo he aclarado después. Y para mí, la Constitución es clara. Es consustancial la edad al ejercicio del cargo de miembro de la Junta. No sé si con esto dejo suficientemente aclarada esa posición y le agradezco mucho por la pregunta porque me permite aclararlo ante el propio Congreso de la República. Así es. Gracias, doctor. Porque, perdón, tengo entendido que uno de los abogados que vino acá sacó eso como un argumento, ¿no? Como un argumento a favor de ellos. Y bueno, yo le digo a este respetable abogado que yo no he pensado así nunca, y si me expresé así o di a entender eso, lo he rectificado, lo he aclarado, y por lo tanto ese no es un argumento de defensa para él. Bien. Doctor Blume, el hecho de que la Junta haya interpretado el tema de la edad, ¿es una infracción constitucional o una causa grave? Esa es una excelente pregunta que ustedes como miembros de esta comisión y como congresistas van a tener que despejar. Porque evidentemente son conceptos indeterminados que se van a llenar en razón de la coyuntura. Entonces, la pregunta es muy buena. El haberse atribuido la calidad de intérpretes da lugar a una infracción o una falta grave. Yo no les puedo dar la respuesta en este momento. Yo simplemente digo que me parece censurable, me parece sumamente criticable que una junta, frente a un tema que estaba tan claro en la Constitución, haya recurrido a una interpretación sesgada para mantener en la Junta a una persona que superaba los 75 años. Creo que eso fue un error y todos se comprometieron quizás de buena fe, quizás con el ánimo de apoyar, pero lo que no está permitido, pues no está permitido. A nosotros nos puede caer muy bien la doctora de Astello, nos puede parecer una persona excelente, pero lamentablemente pues la Constitución dice más de 45 y menos de 75. Eso lo dice la Constitución. ¿Nos acostumbramos a respetar la Constitución o a sacarle la vuelta a la Constitución? Y a mí me parece que esa interpretación, con todo respeto, fue una sacada de vuelta al artículo constitucional que en forma clara y categórica establecía lo que acabo de decir. Bien, gracias por su respuesta, doctor. ¿Cuál
es el bien constitucional que considera que se protege con el artículo 157 de la Constitución? Que es el que se refiere a la causa grave, ¿no? Sí. El bien constitucional que se protege en el artículo 157 de la Constitución es el garantizar la probidad, la idoneidad y las demás características que deben tipificar a los jueces y fiscales de nuestra nación como administradores de justicia a nombre del pueblo del Perú, a través de un órgano colegiado que sea capaz de dilucidar en cada caso cuando un postulante presente estas características o, siendo ya un personaje en ejercicio del cargo, está a la altura de las circunstancias en el desempeño de sus funciones. Bien, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de algún congresista. Bien, si no hay preguntas, vamos a hacer ya la última pregunta para ir terminando con la participación del doctor Ernesto Blume. Doctor, la última pregunta. ¿Considera usted que la interpretación realizada por la Junta Nacional sobre el inciso 3 del artículo 156 de la Constitución contraviene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Mire, hasta donde recuerdo la jurisprudencia, porque me está usted haciendo una pregunta muy genérica, hasta donde recuerdo, y esto lo enfatizo en forma clara, no encuentro esa contradicción. Hasta donde recuerdo, ¿eh? Porque estamos hablando pues de muchos años en que el tribunal ha dictado infinidad de sentencias. Hasta donde yo recuerdo, no encuentro una contradicción de esa naturaleza en la jurisprudencia del tribunal. Bien, doctor, muchas gracias. Si algún congresista desea hacer alguna participación. Bien, me parece que no hay participación de los congresistas. Doctor Ernesto Blume, le agradecemos su presencia y su participación por colaborar con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Yo les agradezco por la invitación. Ha sido un honor estar ante esta comisión y siempre para mí será un honor estar en el Congreso de la República, al cual el país tiene que aprender a respetar y no confundir el Congreso como institución con algunas situaciones aisladas de algunos casos censurables que no pueden comprometer ni deben comprometer a la institución del Congreso. Bien, muchísimas gracias. Vamos a suspender la sesión por unos minutos para despedir al doctor Blume. Bien, colegas congresistas, no habiendo más puntos por tratar en la presente sesión, siendo las 3 de la tarde con 15 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias a cada uno de los congresistas presentes. Buenas tardes. Buenas tardes, congresistas.